Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme a una emisión más de Semblanzas y hoy tengo una historia que contarles de un personaje fascinante que tiene una manera muy peculiar de contar la ciencia. ¿Quieren saber de quién se trata? Acompáñenme a conocerlo. Cuando nos cruzamos con Daniel de la Torre Guzmán, es difícil no emocionarse con la ciencia. Desde hace más de 25 años, ha dedicado su vida a platicar y jugar con esta disciplina de una manera muy peculiar, que atrae la atención de la niñez y la juventud. Mira, Daniel de la Torre es un cuate con doble personalidad. Por un lado es un periodista, divulgador, y comunicador de la ciencia. Y por el otro lado es un científico alemán que se hace llamar Sigfrido von Frankenstein y que a través de las redes habla de ciencia. Apasionado por saber cosas desde su infancia, le gustaba preguntar, hacer experimentos y leer libros. En su adolescencia se imaginó ser un científico, porque para él la ciencia le da respuestas a sus dudas. Toda mi secundaria y mi preparatoria me imaginé siendo biólogo marino. Esto implicaba, pues bueno, cada vez que yo cerraba los ojos, me veía en la proa del Justo Sierra, el barco de investigación de la UNAM, recorriendo los mares y sacándole sus secretos. La ciencia me gusta porque me da respuestas. Cuando era niño, yo era un niño muy preguntón. Y algunas veces mi mamá o mi papá tenían respuestas, pero otras veces no tenía ninguna respuesta y eso me molestaba mucho. Y me di cuenta que si yo hacía experimentos, si yo leía, si yo investigaba, obtenía las respuestas. Y esto es ciencia. Y entonces, pues ándate, esa fue mi carrera. Ingresé a estudiar ingeniería bioquímica, pero no era exactamente lo que yo buscaba. Después de 2 años de intentarlo, me di de baja y me cambié a Ciencias de la Comunicación, donde sí encontré el enfoque de la ciencia en el cual yo era más ducho y más hábil. Se graduó como licenciado en Ciencias de la Comunicación y más tarde cursó una especialidad en Comunicación de la Ciencia en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Se integró a diversas instituciones del sector público, donde puso en práctica lo aprendido y recorrió la República Mexicana haciendo presentaciones en plazas, escuelas y eventos culturales. Me gradué de Ciencias de la Comunicación y mi primer empleo fue en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, justamente a cargo del área de difusión. Aquí me di cuenta que era un área, un trabajo para un comunicólogo del que nadie me había hablado en la carrera, comunicación pública de la ciencia. Empecé a conocer investigadores y a platicar con ellos de su trabajo y esto me encantaba. Desarrollamos exposiciones y simposios y trabajo editorial sobre estos investigadores. Luego entré a CONACYT. En CONACYT yo era un funcionario más a cargo de supervisar proyectos de investigación de los entonces llamados fondos mixtos de investigación. En el año 2000, el Estado de Querétaro cambia su exposición de ciencia y tecnología de ser una exposición empresarial, industrial, a ser una exposición de divulgación científica. En ese entonces, en la delegación de CONACYT, éramos muy pocos, éramos 6 personas, 7 personas. Y entonces el cambio nos implicaba hacer algo distinto, algo novedoso. Yo le propuse a mi jefe hacer un Big Man mexicano. Le dio risa y afortunadamente aceptó. Y es entonces cuando en octubre del año 2000 creamos el personaje de Sigfrido von Frankenstein. ¿Jawohl, Halaba? Sigfrido von Frankenstein es un científico alemán, es el hermano mayor de Victor von Frankenstein, el creador del monstruo, que se dedica a hablar acerca de lo que es la ciencia. Con este personaje nos presentamos en la exposición y fue un éxito. A la gente le gustó. En ese entonces
todavía la actividad teatral no estaba muy permeada en el discurso de la divulgación científica. Y entonces, pues hombre, la gente empezó ya a invitarnos a que hiciéramos este tipo de talleres. Seguíamos escribiendo para el CONACYT y para hacer divulgación de los proyectos del Fondo Mixto, cuando decidí hacerme divulgador. Y entonces, al revés de Colón, en lugar de ir a las Américas, me fui a la madre patria. Y estudié la especialidad en comunicación de la ciencia en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Aquesta gent que parla català y que juega al fútbol, me enseñaron nuevas formas de aproximarnos a la ciencia. Fue algo fabuloso, imagínate. Cuando estaba yo en Querétaro, era el único que hablaba de divulgación. Llego a la especialidad y todo el mundo está hablando de esto y todo el mundo está haciendo cosas. Fue algo muy, muy motivante. Tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto de Astrofísica de Canarias, que es justamente el observatorio europeo que se encuentra en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias. Ahí tuve la oportunidad de trabajar así, escribiendo notas y ayudando a hacer videos de divulgación científica. Cuando regreso a México, entré a trabajar al área de comunicación del Centro Nacional de Metrología. No te equivoques, nada tiene que ver con el clima, tiene que ver con las mediciones. Y me tocó entonces ver cómo la ciencia ayuda a medir con exactitud. Conocí los patrones nacionales y a los investigadores que en México se abocan a que al inicio de la cadena el cuate que te vende el pollo y el cuate que te vende gasolina midan bien y sus máquinas no te roben. Eso es responsabilidad de la Secretaría de Economía a través del Centro Nacional de Metrología. Luego de ahí regresé a CONACYT a seguir haciendo divulgación y seguir haciendo trabajo de apoyo a la investigación. Y es entonces cuando el Politécnico Nacional me invita a trabajar en su área de divulgación. Además de hablar, también disfruta mucho escribir. Como periodista fue editor y colaborador de varias revistas de divulgación. Algunos de estos textos lo llevaron a ser galardonado en 3 ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo Científico en 2010, 2012 y 2013. Bueno, como periodista empiezo en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro como editor de la revista NTE, que es el órgano de comunicación del el Consejo. Pero al regresar de la maestría y buscando trabajo, presenté un par de escritos a la revista QO de Grupo Expansión, que aceptó publicar mis artículos. Ahí estuvimos trabajando a lo largo de cerca de 10 años publicando artículos. Gracias a ese trabajo, CONACYT me otorgó en 3 ocasiones el Premio Nacional de Periodismo Científico. No el primer lugar, pero un segundo y 2 terceros lugares en la modalidad de reportaje. También he publicado para otras revistas, como son Muy Interesante de Grupo Televisa, la revista IAC Noticias del Instituto de Astrofísica de Canarias, la propia revista de divulgación científica del Politécnico, y más adelante llegué a ser el editor de la Gaceta Politécnica, el órgano de información del Politécnico Nacional. Una revista con la cual me divertí mucho publicando fue una revista de huevos perteneciente a Huevo Cartoon. Sí, además de hacer películas, Huevo Cartoon tuvo un tiempo en el cual editaba una revista y a mí me tocaba escribir para el área de ciencia. En el año 2000 crea su alter ego, el personaje teatral Siegfriedo von Frankenstein, con el que ha participado en los programas Factor Ciencia de Canal 11 y Reactor FTV de Foro TV. Además, fue corresponsal en el programa Radio Eureka de Com Radio de Barcelona y como comentarista en el programa Big Bang Radio del Instituto Mexicano de la Radio. El personaje se crea en el año 2000 y gracias a este personaje y a la feria itinerante del libro del Politécnico Nacional,
pues pude viajar por toda la República y comprobar que Sigfrido es un personaje que le gusta a la gente. ¿Qué es lo que creo que la gente? La forma de explicar. Proponemos una ciencia lúdica. La ciencia es divertida y la ciencia nos permite jugar con la experimentación de la naturaleza y entender a través de esa experimentación cómo funciona nuestro entorno. Justamente estamos trabajando con Sigfrido ese tipo de experiencias, ya sea a través de demostraciones científicas en un show o en una conferencia, o en talleres a través de los cuales invitamos a niños a que hagan ellos los experimentos. Gracias a esto, pues bueno, hemos recorrido, como les decía, toda la República y hemos tenido participaciones en Canal 11, en Reactor, el antiguo Canal 4 de Televisa, para Canal 13 hemos también hecho algunas participaciones y pues bueno, ahora tengo la oportunidad de estar con ustedes en este nuevo canal de Chiapas. El impacto de las diferentes plataformas digitales han hecho que con la experiencia y emotividad de Daniel de la Torre juegue y socialice la ciencia con los diversos públicos a través de sus redes. Evidentemente los medios son muy divertidos, te permiten usar muchos efectos, pero también las redes sociales te ayudan a tener caminos de comunicación con la gente. Gracias a las presentaciones en vivo, he podido establecer medios de comunicación con los públicos que me visitan, los niños y las mamás de los niños y familias que nos visitan cuando hacemos presentaciones, y creamos en Facebook me pueden encontrar como el Laboratorio de Sigfrido, en YouTube por el mismo nombre, el Laboratorio de Sigfrido, en Twitter como Dr. Sigfrido y en Instagram también como Dr. Sigfrido. Ahí lo que hacemos es pues publicar notas de ciencia sobre lo que nos llama la atención o sobre lo que creemos que requiere explicación. Ahora con la pandemia publicamos algunos videos sobre qué son los virus y qué son las vacunas. La felicidad no es un estadio continuo, sino la conjunción de varios momentos. ¿Cuáles son las satisfacciones que atesora Daniel de la Torre? La necesidad de saber es una necesidad humana. No hay nada que nos dé más placer que entender algo. Y quien no me crea, nada más acuérdense en clases, cuando llevas mucho tiempo y no entendiendo un concepto y por fin en una clase lo entiendes. Esto nos da una gran satisfacción. A los niños les pasa igual. Y entonces, pues para mí ha sido muy satisfactorio pues ver ese momento de insight cuando el niño entiende algo con un show de ciencia, con un taller. Tengo dos satisfacciones muy importantes. Uno es una carta de una ahora amiga. En la carta me decía, cuando me contactó, que había visto uno de los shows cuando ella era niña. Lo hicimos en Querétaro. Y que ahora estaba en la carrera de ingeniería ambiental. Para mí fue muy satisfactorio el poder ver cómo las ideas y las curiosidades que le platiqué a una niña cuando iniciaba mi carrera, la habían llevado a estudiar ciencia. Otra de las satisfacciones más grandes que he tenido es aquí, en Chiapas, cuando nos tocó abrirle a la conferencia a el doctor Neri Vela, el único astronauta mexicano, en el cual, frente a nosotros, en el auditorio del MUCH, estaba lleno hasta los laterales del auditorio. Esto te impacta mucho porque dices, no voy a poder. Lo que yo digo no será tan interesante como lo que podría suceder con el doctor Neri Vela. Sin embargo, los experimentos y las bromas pudieron ayudarnos a comunicarme con ese público y finalmente terminamos todos riendo y entendiendo algunos conceptos de física. Esa fue para mí una de las experiencias más interesantes
en este trabajo actoral que hacemos con Sigfrido von Frankenstein. El no saber no significa ser ignorante. Es donde cada individuo busca respuestas a lo desconocido. En México se pena mucho, o nos castiga mucho, o se ve muy mal quien no sabe. Al grado de que inventamos cosas simple y sencillamente para salir al paso y decir, yo no soy ignorante. Sin embargo, fíjense que la ignorancia es la cosa más hermosa del mundo porque es lo que nos impele a investigar, a preguntar. En la escuela muchas veces nos quedamos callados con preguntas. Yo te puedo decir una cosa, si te da vergüenza hacer una pregunta tonta, ten la seguridad. No existe pregunta tonta, solo hay una pregunta tonta y esa es la que no se hace. Porque pregunta que no se hace, nunca recibe respuesta. Nunca dejes de preguntar, porque nunca debemos dejar de aprender. El universo entero es fascinante, cualquier parte de él. Y lo interesante es conocerlo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la ciencia y el método científico. La gente que estudia ciencias, eso es la que la motiva. Una pregunta que la lleva a buscar una respuesta, que a su vez le despierta otras preguntas y busca más respuestas. Alguna vez alguien me preguntó, ¿cómo se gana uno el premio Nobel? Y a mi parecer, creo que el premio Nobel se gana cuando tienes una pregunta y no descansas hasta encontrar una respuesta. Eso es lo que han encontrado los científicos que ganan el premio Nobel. AGTV agradece al Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas por permitirnos grabar esta emisión en el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología. Gracias por acompañarme en este programa de Semblanzas. No se olvide darnos like y seguir nuestras redes sociales. Se despide de ustedes Eva Méndez Farrera. Hasta la próxima.